para ella era algo prácticamente absurdo, ¿no? El hecho de escribirle a WhatsApp y que el dinero se mande, ¿no? Entonces, cuando yo le envío el recibo y ella va y confirma que recibieron el dinero en México, pasó de ser una persona que dudaba completamente en lo que estábamos haciendo en WhatsApp a ser una persona, pues, encantada, ¿no? Quedó enamorada, fascinada en el momento que confirmó que el dinero llegó y no se lo podía creer, ¿no? Porque en su cabeza lo normal es ir a un Western Union, a una tiendita física, hacer el envío y el dinero va a llegar. Él es Manuel Godoy, cofundador y CEO de Félix Pago. Una plataforma que permite enviar dinero a México, Guatemala y Honduras a través de WhatsApp. Nosotros cobrábamos una comisión de $0 con la intención de reducir el costo de la remesa y el usuario nos decía que hay algo raro. Too good to be true. Tras 16 meses desde su lanzamiento, Félix Pago procesa más de $100 millones en remesas anuales. Además, han levantado $21 millones de inversionistas como Castle Island Ventures, Meli Capital y Switch Ventures. Hablemos de WhatsApp, la plataforma sobre la que Félix pues, está apalancando hoy. ¿Cuáles dirías que son las ventajas y desventajas de crear un negocio sobre WhatsApp como plataforma? El simple hecho de que ya estamos a un mensaje de distancia, pues ayuda muchísimo, pues hace que los usuarios pues, nos prueben de un comienzo, ¿no? Esa es la mayor ventaja, porque el usuario no tiene que bajarse ninguna aplicación. Manuel, empecemos con un poco de tu historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups. Creo que todo comienza siempre desde chiquito, es siempre mi pasión por buscar, siempre esa persona que por ahí trataba de entender cómo funcionaba la tecnología. De hecho, yo agarraba y desarmaba por ahí el VHS de mi papá, por ahí aquellos que recuerdan lo que es un VHS, solamente para entender qué pasaba adentro y bueno, lo que siempre lograba era un regaño de mi papá. Pero siempre he sido apasionado por eso, ¿no? Por jugar más que nada con artefactos electrónicos y bueno, me llevó a estudiar ingeniería para aprender cómo construir pues, tecnología. Al caso que después que me gradué de la universidad, que empiezo yo desde por ahí en esos tiempos libres, en las noches o en los fines de semana, a buscar emprender o con mi hermano o con amigos, muchísimas ideas que he sacado que pues han fracasado en realidad. Y bueno, siempre he sido también, siempre he tenido ese lado emprendedor, pero recuerdo una idea que teníamos de un negocio de e-commerce de Estados Unidos a Venezuela, que no fue bien, de hecho, por un periodo bastante corto, pero estábamos tomando ventaja de la situación que pasaba en el país, donde había necesidad de compras en Estados Unidos. Luego hicimos algo de menús digitales para restaurantes, hicimos algo de hecho, un bot para empresas sacar sus reportes financieros. En fin, por ahí te he dado muchas cosas que ha sido de grandes aprendizajes porque esa es la manera de decir que, bueno, que nunca despegaron, pero fueron buenos aprendizajes. ¿Qué aprendizajes te llevaste de esas compañías que no despegaron? Entender el problema que uno está resolviendo. Y a veces yo siempre digo, no, enamorarse del problema que uno quiere resolver. Porque uno de los errores que cometía, más que nada como ingeniero, es que pues, quería construir algo y ya. For the sake of it, ¿no? Como dicen en inglés. Y es divertido, obviamente eso es muy divertido, pero al final cuando lo llevas al mercado, ahí es cuando tienes que entender cuál es el valor real, ¿no? Hay un libro que me recomendaron justo en esos momentos que se llama If You Build It, Will They Come, que justo el autor, que es un profesor de UT, de la Universidad de Austin, él recomienda, mira, habla con clientes obsesionadamente antes de construir nada y entiende el problema, ¿no? Y bueno, justo en todas esas ocasiones construía algo antes de entender el mercado mejor. Hablando de mercado y tu mercado actual, que es el de pues, latinos en Estados Unidos enviando remesas a sus familias en Latinoamérica. Cuando nos conocimos me contaste la historia de Leticia, tu primera usuaria. Cuéntanos esa historia porque creo que ejemplifica muy bien que en el núcleo estás resolviendo un problema de confianza. Leticia llega justo porque también desde mis experiencias personales como inmigrante de Estados Unidos, pues había sufrido en cierta manera a veces esos obstáculos para acceder a servicios financieros de calidad, ¿no? O sea, naturalmente como inmigrante yo tuve que por ahí buscar la manera de sacar un crédito estudiantil. Luego en una ocasión tuve que mandarle dinero a mi abuela, una pesadilla. Pero en esos comienzos, donde por fin, de Félix, donde por fin mi socio y yo, después de varias iteraciones, de nuevo, aprendiendo a no construir algo 100% hecho, sino buscando hablar con usuarios en esa obsesión por entender la problemática, yo había entrevistado a Leticia. Y Leticia, yo ya la había conocido porque Leticia trabajaba, ella es una inmigrante de México, tenía muchos años en Estados Unidos, ella venía con su familia, y ella había trabajado en la casa de mi hermano vivía en California, y pues era cercana a la familia. De hecho hasta mi hermano la ayudó con su proceso de inmigración, ella conocía a mis sobrinos, conocía a mis padres. En fin, era una persona de confianza en la familia
Y por eso fue que yo la aproveché para hacerle muchas preguntas de las remesas, de la inmigración, de las problemáticas. Y ya por fin, cuando estamos dando esas primeras señales dentro de WhatsApp, en el producto de WhatsApp, justo yo le pido a ella, le digo, oye, Leticia, ¿por qué no pruebas esto de Félix por WhatsApp y haces tus envíos por WhatsApp en vez de ir a la tiendita? Y lo más curioso es que a pesar de que ella, pues, en teoría confiaba en mí, de que no tenía por qué de repente pensar que la plata no iba a llegar, para ella era algo prácticamente absurdo, ¿no? El hecho de escribirle a WhatsApp y que el dinero se mande, ¿no? Y hasta me costó convencerla. Dice, oye, Leticia, pero pruébalo, confía en mí. También, naturalmente, en ese momento era todo muy, muy scrappy, era un bot. Tenía ciertas automatizaciones que yo había hecho unas líneas de Python para automatizar ciertas cosas, pero en esencia era mi socio y yo por ahí como agentes de soporte. Y por detrás usábamos, pues, cuentas personales para hacer el envío, ¿no? Era una manera de hackear y entender si de verdad podíamos resolver esto por WhatsApp. Luego, pues, logro convencerla y lo interesante, ella me dice, bueno, dale, ok, vamos a darle, vamos a hacer el envío. Y ella manda la información por WhatsApp. Y lo más curioso es que al final le mandamos el recibo, ¿no? Porque para el inmigrante el recibo en la remesa es algo muy importante porque es como la prueba de que aquí está, ¿no? O sea, el dinero fue. Y en ese recibo también hay un código único que el beneficiario en México necesita para recoger el efectivo. Entonces, cuando yo le envío el recibo, ella se queda sorprendida y ella va y confirma que recibieron el dinero en México y pasó de ser una persona que dudaba completamente de lo que estábamos haciendo en WhatsApp a ser una persona, pues, encantada, ¿no? Quedó enamorada, fascinada en el momento que confirmó que el dinero llegó y no se lo podía creer, ¿no? Porque en su cabeza, en su mente, pues, lo normal es ir a un Western Union, a una tiendita física, hacer el envío y el dinero va a llegar. Entonces fue muy, muy interesante ver cómo de nuevo se convirtió en una persona que dudaba, en una persona luego convencida y luego, ¿qué pasó después? Fue para mí lo más interesante, que le contó a su esposo, Ramón, a su cuñada, Guadalupe, a su concuñado, o sea, el esposo de Guadalupe, que es Gregorio. Toda su familia empezó a escribirnos por WhatsApp. Y lo interesante es como estaba en California, en ese momento estábamos nosotros en Filadelfia, había un cambio de hora, entonces a veces nos escribían en medio de la noche, al día siguiente, pero nos habían pagado el dinero, personas que no habíamos conocido. Y decían, oye, mándale $100 a esta persona. Y era sorprendente ver que nada más con esa experiencia de una persona contando cómo Félix la ayudó, en esa pequeña escala originaba ese word of mouth effect, ¿no? Esas personas compartiendo de boca a boca el valor de Félix, ¿no? Y comenzó esa viralidad gracias a ello, ¿no? Y de hecho se convirtieron en usuarios recurrentes. Hasta el sol de hoy todavía son clientes de Félix. Mencionaste que a Leticia le costaba entender que fuera posible, pues, enviar la remesa por WhatsApp, confiar en enviar una remesa por WhatsApp. Se habla mucho del rol de las fintech en incrementar la inclusión financiera, pero de nada sirve si esos, pues, servicios solo llegan a, pues, clases medias, clases altas, como suelen estar enfocados esos servicios, y no a la gente, pues, que tiene acceso a peores servicios de costos más altos, como lo suelen ser los inmigrantes, no solo en Estados Unidos, sino creo que en cualquier país. ¿Qué dirías que las grandes empresas, pues, más tradicionales en este espacio, como un Western Union que mencionaste, han hecho bien o entienden bien sobre cómo llegar a estos clientes que quizás las startups no han hecho tan bien? Obviamente siempre uno habla del elefante, the elephant in the room, ¿no? El elefante en el cuarto y uno siempre el enemigo común en el mundo de las remesas es Western Union, pero en realidad pues es una marca confiable. Cuando hablamos de confianza, que es algo que le da confianza a estas personas, no solamente ir a la tiendita porque hay una persona que los atiende, pero en la tiendita en verdad lo que está es Western Union atrás. Entonces el logo de Western Union ayuda a que esas personas sientan esa seguridad. Entonces, bueno, ¿qué es lo primero? Para mí son dos cosas. Lo primero es justo lo que acabo de contar. Esa confianza que ha construido Western Union por muchos años de un servicio que es seguro. Y eso importa muchísimo. Si son personas que mandan 25% de su sueldo semana a semana y lo mandan para gastos primordiales de sus familiares en México o en Centroamérica o en Latinoamérica o en el mundo, pues ese dinero tiene que llegar de la manera más rápida posible. Eso es lo primero. Y bueno, no es fácil, ¿no? O sea, toma décadas. Western Union es una empresa que tiene más de 100 años en la industria. Entonces, evidentemente, han hecho un buen trabajo. Lo segundo, que para mí es interesante dentro de esta industria, es que ellos, mal que bien, al estar en un modelo de negocios todavía anclado en el mundo físico,
pues les sirve a este tipo de usuario que todavía prefiere ir a una tiendita. Los corredores en Latinoamérica son, y eso lo puedes preguntar a cualquier experto en la industria, son mucho más enfocados en efectivo que el resto de los corredores, por ejemplo, India o Filipinas, que son más digitales, ¿no? Entonces, el hecho de que tú puedas ir a una tienda física aquí en Estados Unidos, puedes ir aquí en Florida, puedes ir a un Publix o puedes ir a los vecindarios de hispanos en Estados Unidos y es muy posible que consigas un Western Union, no solamente de este lado, sino del otro lado de la frontera, ¿no? O sea, Western Union tiene una presencia física enorme en los sitios donde puedes recoger la remesa y eso es muy, muy importante para este usuario, ¿no? El encontrarlos donde ya están, ¿no? Que es en el mundo físico. ¿Cuál es el problema con la fintech a veces, ¿no? Que buscan innovar o de repente buscan ideas que agarrando innovaciones de otras industrias para aplicarlas a este problema, en vez de entender el problema desde abajo y entender las necesidades. Porque yo creo que Félix lo estamos haciendo de la manera correcta, precisamente porque parte de esos días donde mi socio y yo fuimos obsesionadamente a entender al usuario, obsesionadamente a entender que el mundo físico es importante, que ese contacto humano es importante. Y por eso nace todo esto de WhatsApp, con la intención de emular una experiencia humana, una experiencia conversacional, que mi modo de ver es lo más natural. Los seres humanos pues somos conversacionales. Entonces, de ahí nace justo de esos aprendizajes de lo que ha hecho Western Union bien en los últimos 50 años, nace esa experiencia de cómo hacerlo en WhatsApp. Y también nos dimos cuenta que teníamos, a juro, que tener que pagar en efectivo en la región. El usuario tiene que tener efectivo. El usuario no puede estar resolviendo, a tu punto de que hacen la fintech, no puede estar recibiendo un Bitcoin, porque el Bitcoin, ¿cómo se lo va a gastar para hacer sus gastos o para hacer sus compras? No existe. Y por ahí hay muchas fintech que todavía están ancladas en que incluso con stablecoins, hay una regulación de stablecoins, y al final el usuario no tiene cómo usarlo, tienes que darle efectivo. Nosotros estamos dándonos cuenta de eso, no solamente pagamos en efectivo en la región, pero estamos en las próximas semanas por habilitar pago de efectivo aquí en Estados Unidos, de nuevo, para encontrar al usuario donde ya está, lo que se le hace cómodo, lo que le da confianza. Por detrás usamos cripto, pero de una manera para optimizar el riel de conversión, en vez de ponérselo enfrente al usuario. Me gusta esta idea de encontrarlos en el medio, ¿no? En inglés dicen meet users where they are, que es un poco lo que estás haciendo, en lugar de tratar de empujarlos al extremo del mundo digital. Totalmente. Que es lo que quisieras. Totalmente. Escuché por primera vez sobre Félix cuando se hicieron virales en Twitter un video tuyo, me acuerdo, mandando una remesa por WhatsApp. Bueno, ya lo hiciste de alguna manera, pero explícanos brevemente qué hace Félix y cómo consiguen sus primeros usuarios, dado este reto de confianza que nos has contado. Fíjate que es lo interesante, ¿no? Porque la confianza es lo más importante. La confianza en cualquier startup, cualquier fintech es clave, pero en este segmento donde creo yo que es lo más retador, ¿no? Porque estas personas son de verdad héroes, porque vienen a este país, vienen a Estados Unidos a buscar el sueño americano para ganar dinero y cuidar a sus familiares que dejaron atrás. Y qué más bonito que eso, ¿no? Pero a la vez, dado esas experiencias que han tenido de vida, naturalmente desconfían mucho en servicios financieros, en sus países natales, cuando llegan aquí a Estados Unidos, porque de nuevo los servicios financieros no están construidos para ellos, lo cual en mi modo de ver, pues no es que tenga algo de malo, sino que it's what it is, es la realidad, ¿no? Pero naturalmente son personas que desconfían. Entonces, ¿cómo darles la confianza, no? Y eso fue uno de los principales retos, y si te pones a ver esa historia que conté al principio de Leticia, cómo ese boca a boca se genera a través de justo de las personas a la hora de saborear el producto. Pero inicialmente, ¿no? ¿Cómo escalas eso? ¿Cómo escalas ese boca a boca? ¿Cómo empieza esa ignición, esa chispa para que empiece esa viralidad? Y justo comenzamos, literal, mi socio y yo íbamos a Mercadito, empezamos yendo a Mercadito. Bueno, empezamos de hecho en las calles de Filadelfia, eso fue en los verdaderos inicios de Félix, hablando con Raimundo y todo el mundo, convenciéndoles de usar Félix, convenciéndoles de usar WhatsApp. Después nos echamos un viaje a California, fuimos a Texas, fuimos a Florida, por ahí por Nueva York también estuvimos, por New Jersey, convenciendo a gente de usar Félix, ¿no? Éramos él y yo con una camisita y entregando volantes. Luego que quisimos escalar esto un poco más fue cuando fuimos a los mercaditos y nos damos cuenta que pues él y yo podemos ser buenos vendedores, pero a la hora de escalar esto se hacía complicado. Entonces fue justo en ese momento donde cómo transmitimos la confianza a los usuarios de una manera escalable o
con más ruido, ¿no? O con más escala. Y en esos momentos, iterando con muchas estrategias, todavía en ese momento Facebook no nos funcionaba, ni Instagram, ni las redes sociales. Cuando dices no funcionaban era porque su publicidad no convertía. No convertía, correcto. Y me imagino que era por un tema de confianza. ¿No? Veías la publicidad de la remesa, por más que sea más barata, era, bueno, ¿quién eres tú? No te voy a confiar 25% de mi sueldo. Totalmente. No. Y menos en WhatsApp. O sea, todavía era algo que ahorita ya está pegando más, pero en ese momento era muy dudoso, ¿no? Para el usuario. ¿Sabes algo interesante que aprendimos? Nosotros cobramos una comisión de $0 con la intención de reducir el costo de la remesa, y el usuario nos decía, aquí hay algo raro. Si tú no me estás cobrando... Too good to be too true. good to be true. Y eso fue un aprendizaje muy tremendo, ¿no? De hecho, ahí fue que empezamos a decir, Qué loco. cobro comisión. Y eso da confianza. Al final el usuario entiende que por un valor que estás dando tienes que recibir algo, ¿no? Entonces, un buen Exacto. aprendizaje. Pero justo, ¿no? En ese momento la marca Félix no era nada y pues, nos tocaba como aprender mucho. Y fue justo ese momento que el que hablabas de eso que se hizo viral en Twitter, que fue totalmente una fortuna, porque empezamos a darnos cuenta que por ahí había una manera de utilizar la plataforma de otros para expandir la voz. Y en esos experimentos, el equipo de Growth está con un influencer donde postea en TikTok sobre Félix, y era un influencer que pues tenía muchos seguidores que confiaban en él, ¿no? Y ahí fue un chispazo porque justo nos dio la oportunidad de que alguien con un megáfono dijera, Félix funciona bien, pruébenlo, ¿no? Y eso dio esa primera, o esa segunda, ¿no? Después de la primera que fue más física, esa segunda ola de crecimiento de usuarios donde ya empezó a haber un efecto viralidad a mayor escala, donde ya había un boca a boca. También en esos momentos siempre había muchos incrementos de producto, de cómo mejorar la experiencia del usuario, con la intención de que si el usuario tiene una experiencia mágica la primera vez, pues naturalmente va a hablar con sus amigos y va a quedarse mandando más y más. Entonces ahí fue ese primer encontronazo, ese segundo encontronazo de crecimiento, y luego ya lo que podemos decir hoy en día, que justo la mayoría del crecimiento de Félix se da por el boca a boca, porque tiene una experiencia mágica con el producto y hacen que pues esas mismas personas pues rieguen la voz. ¿Qué has aprendido acerca de cómo potenciar el marketing boca a boca y que no sea algo que pues pasa sin ningún control tuyo? Sí. Yo diría que hay dos maneras, como lo hacemos en Félix. La primera es escuchar siempre ese feedback del usuario, esa retroalimentación que te dice, tuve una mala experiencia con esto, hay que mejorar aquello. Y nos estamos dando cuenta, por ejemplo, de que el pago instantáneo, o sea, cuando el usuario se le deposita instantáneamente el dinero en una cuenta de banco, es mágico para el usuario, ¿no? Que en el 2025 todavía no es lo común. O se tarda desde media hora hasta 2 días. Y cuando empezamos nosotros mismos a innovar usando redes de pago pues más novedosos, cuando el usuario recibe ese dinero instantáneo, para ellos es mágico, ¿no? Entonces, estamos buscando replicar eso no solamente en México, sino en toda la región. Y es un reto. Un reto, porque en muchas partes incluso tarda hasta 5 minutos. Pero para nosotros no es inconcebible. Entonces, eso es una característica del producto que funciona bien. Otros detalles como, bueno, el mismo bot tiene que ser bastante humano, donde pues no se equivoque, o entienda al usuario bien, donde no se quede pegado haciéndole preguntas al usuario, y eso requiere pues justo esa innovación del mismo bot de entender pues el lingo mexicano, y justo le hablamos ahí en palabritas para que el usuario entienda. Y si el si el bot se confunde, pues no, la idea no es que vuelva loco el usuario, sino que si el bot no termina de extraer la información, lo conecta con un ser humano, eso lo hace con una experiencia más mágica. Otros temas como prevención o temas de cumplimiento, cómo obtenemos la información del usuario de una manera sutil. Varios incrementos que hemos hecho para que el usuario tenga esa experiencia mágica que haga que recorra la voz, ¿no? Eso es el producto, pero desde el otro lado está cómo lo hacemos recordándole al usuario, ¿no? Entonces es mucho aprendizaje de cada cierto tiempo cómo le recuerdas al usuario de Félix, porque puede haber pasado varias semanas o un mes y el usuario de repente no consigue la línea de Félix o se le olvidó cómo había hecho. Entonces ese mismo proceso de recordar al usuario sobre Félix, sobre el valor de Félix, pues ayuda muchísimo también a que los usuarios sigan mandando con nosotros. Tenemos un programa de referidos donde también le decimos al usuario, oye, recomienda a tus amigos, aquí tienes un cupón de $10 para que puedas pasarle información a tu amigo. Y pues naturalmente en ese programa de referidos también incentivamos a que corran la voz. ¿Y el programa de referidos les ha sido efectivo en motivar la recomendación? Porque a veces he visto compañías que pueden tener un gran producto, pero no necesariamente
pues el referido o la recomendación es tan grande como ellas quisieran. Es interesante porque o sea, seguimos aprendiendo muchísimo, ¿no? Funciona bien. O sea, la principal fuente de crecimiento de Félix es referidos, pero creemos que puede funcionar aún mejor, ¿no? Siempre estamos obsesionados por tratar de mejorar cómo funcionan nuestros canales de adquisición, ¿no? Hemos iterado mucho con la recompensa que le damos al usuario. Una de las cosas que hemos aprendido es que el usuario se siente naturalmente, sin darle una comisión, se siente incentivado de recomendarlo. Porque es como que, oye, al amigo, esto funciona muy bien, pruébalo, ¿no? Entonces, los incentivos los hemos manejado de una manera que tenga sentido para hacerlo más viral, pero que no sea explotado, ¿no? Porque también es ese componente de que la gente quiere explotar la promoción y por ahí nos termina saliendo más caro de lo que debería ser, ¿no? Entonces, ha sido mucha iteración en los incentivos y luego mucha iteración en el momento en el cual se lo recomiendas, ¿no? Nos hemos dado cuenta que el mejor momento de recordarle al usuario para recomendar es cuando de verdad reciben el valor de la remesa. Y de diferentes maneras. En ese pago instantáneo, por ejemplo, cuando ven que se depositó instantáneamente, le decimos, oye, fue muy rápido, ¿no? Recomiéndalo con tus amigos. Otras cosas que hacemos también, recordándole el valor al usuario en el momento del envío es, te ahorraste tanto dinero, pues permítele a tus amigos familiares también ganarse o ahorrarse la misma cantidad de dinero. También ha sido un ejercicio de aprendizaje. Creo que depende de cada empresa lo que funciona. Pero para resumir, pues lo que de verdad funciona es iterar y aprender sobre la marcha hasta que empieces a dar con esas señales de éxito. Me contaron que el día de tu boda, tú y Dardo anduvieron turnándose para seguir respondiendo a usuarios durante el día. Y hoy sé que a pesar del crecimiento siguen pues dedicando tiempo a hablar con clientes directamente ustedes. Lo curioso es que hoy con la tecnología que existe, puedes automatizar, no sé, 80, 90% o un gran porcentaje de las interacciones con tus usuarios. Me pregunto, ¿cómo piensas acerca de ese balance entre máquina y humano en la interacción con tus clientes? 100%. Eso es una memoria bien interesante porque justo en ese momento, cuando fue mi boda, estábamos en esos comienzos de Félix, ¿no? Y súper emocionados porque cada mensaje que llegaba al bot, en ese momento era una escala muy pequeña, pero nos emocionaba muchísimo, ¿no? Porque era, bueno, un cliente nuevo o Leticia quiere enviar de nuevo, ayudémosla, ¿no? Y estábamos por ahí los dos, de repente nos encontrábamos y decimos, oye, hagamos el envío, ¿no? Eso fue en los días antes, previos a la boda, ¿no? Porque fue una boda, de hecho fue en México, y estuvimos varios días allá. Y por un momento le dije, Bernie, bueno, te toca comandar la operación completamente mientras... Me toca casarme. Ahí que mi esposa no se me pone brava. Pero una de las cosas que sí nos dábamos cuenta que hacíamos bien desde un comienzo era esa relación con el usuario, de nuevo, emular la experiencia humana de la tiendita. Siempre siempre vamos de vuelta a eso. Entonces, ha sido un reto. Pero han habido dos cosas las cuales nos hemos esforzado, ¿no? La primera justo va un poco por la automatización. Pues ya el sol de hoy que estamos procesando cientos de miles de transacciones al mes o decenas de miles de transacciones al día, toca automatizar, ¿no? Entonces, pues ha habido un desarrollo de pues ya más de 2 años que tenemos de operación, donde el bot entiende muchos detalles, obviamente tomando ventaja de todo de inteligencia artificial, para que la conversación no se rompa, ¿no? Y no solamente que no se rompa, sino que la respuesta del bot sea lo más humana posible, que no responda robóticamente, valga redundancia, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, mensajes randomized, aleatorios, donde pues cambiamos lo que le respondemos al usuario de vez en cuando. Tenemos mensajes de transición donde el usuario a veces le estamos pidiendo un nombre, pero nos dicen el monto y nosotros le decimos, bueno, te entendí, esto quieres enviar, pero ¿a quién le quieres enviar? O sea, algo que sea bastante humano. Incluso hasta hoy, en ese desarrollo que hemos hecho, los usuarios pueden hasta mandar una nota de voz por WhatsApp, mandando toda la información y el bot lo va a entender. Y hoy podemos decir que pues tenemos más del 98% o ya estamos sacando el 99% de las transacciones automatizadas. Todavía llegar al 100% pues ya está en esos unhappy paths donde hay un tema de repente de cumplimiento o de KYC o de riesgo o de un problema para recoger el efectivo, donde son detalles que son más complicados, donde un agente tiene que entrar a la conversación. Pero creo que lo más curioso de eso es que los usuarios saben que es un bot. Y incluso hasta una vez un usuario nos dijo, oye, sé que eres un bot, pero quiero decirte que te amo.
Entonces ya el mismo usuario pues se siente cómodo interactuando con Félix de esa manera. Buenísimo. ¿Hay forma de medir cuán robótico o cuán humano es? Tú sabes que todavía estamos buscando, tratando de entender eso muy bien. Hemos hablado con expertos de la industria de inteligencia artificial, de bots. Algo que estamos buscando medir es el humanity del bot. Y por ejemplo, nos hemos dado cuenta, o sea, hay una métrica que medimos en Félix es pues cuánto falla el bot failure. Eso es bastante obvio, o sea, si el bot no entiende. O si se queda pegado en un infinite loop, ¿no? En ese loop infinito donde el bot le pregunta y le pregunta de nuevo al usuario. Entonces, está desde lo más básico de que el bot funcione. Y eso es lo que medimos obsesionadamente semana a semana el equipo de producto con el equipo de tecnología para que eso funcione. Y tenemos un equipo de humanos que se dedican a taguear, o sea, a bajarse la información, a taguear para identificar que todo funciona correctamente, ¿no? Y eso es complejo, pero justo estamos viendo cómo siempre alcanzamos ese Human Index, maximizarlo lo más que se pueda, y se pone más interesante porque estamos agregando países nuevos, estamos agregando productos nuevos, entonces las complejidades son cada vez más interesantes y bueno, ahí el equipo de producto se divierte bastante. Hablemos de WhatsApp, que es la plataforma sobre la que Félix pues, está apalancando hoy. Y se suele decir que WhatsApp es el sistema operativo de los latinoamericanos, pero digamos, me imagino que también hay riesgos de construir sobre una plataforma que no es tuya, o al menos así lo suelen decir los inversionistas. Creo que han habido muchos ejemplos de compañías que hicieron negocios sobre Facebook, por ejemplo, cuando Facebook salía y luego hubieron cambios de algoritmo y esos negocios se fueron pues, para abajo, y he escuchado muchas historias de esas en Estados Unidos, en Latinoamérica. ¿Cuáles dirías que son las ventajas y desventajas de crear un negocio sobre WhatsApp como plataforma? Antes de continuar el episodio, quiero pedirte un pequeño favor. Solo el 21% de las personas que escuchan Startupeable están suscritas a este canal. Si tú no lo estás, por favor, ayúdame dándole clic en suscribirte. Con solo un clic nos ayudas a crecer mucho más de lo que te imaginas. A cambio, yo me comprometo a seguir mejorando la calidad de las entrevistas y seguir trayendo cada vez mejores invitados, como los líderes detrás de Mercado Libre, Nubank, Duolingo, Tienda Nube, Pedidos Ya y más empresas de tecnología exitosas de Latinoamérica y el mundo. Gracias, y ahora sí, volvemos al episodio. Sí, 100%. Comenzando por las ventajas, va un poco de la mano con lo que acabas de decir, donde, pues, y volviendo con lo que hablamos al principio, ¿no? That's where the users are, ¿no? Meet them where they are, y ya está en WhatsApp porque es el sistema operativo de nosotros, todo lo hacemos en WhatsApp, y evidentemente eso es más prevalente en Latinoamérica, pero en Estados Unidos el latinoamericano, la penetración de WhatsApp en el hispano en Estados Unidos es la misma que en Latinoamérica, o sea, es decir, es bastante alta, ¿no? Y se le hace extremadamente fácil. O sea, WhatsApp, para mí una de las cosas impresionantes de WhatsApp es que ha mantenido su sencillez desde los comienzos, pero siempre agregándole esos features que le agregan más valor a la plataforma. Entonces, el simple hecho de que ya estamos a un mensaje de distancia, pues ayuda muchísimo, de que es muy fácil de usar, pues hace que los usuarios pues, nos prueben desde un comienzo, ¿no? Esa es la mayor ventaja, porque el usuario no tiene que bajarse ninguna aplicación, el usuario no tiene que aprender a manejar una aplicación nueva. Eso para mí, en lo personal, yo odio que me digan que me tengo que bajar una aplicación para todo, ¿no? O sea, mándame una página web si quieres, pero porque mi teléfono tengo que llenar la aplicación y después borrarla, ¿no? Y muchas veces lo que escuchamos a nuestros usuarios es que pues lo que quieren es tener, lo que tienes WhatsApp, las redes sociales, las fotos de su familia y pues el app de su banco, pues lo primordial. Y bueno, hay mucho juego en el teléfono, eso le gusta mucho a nuestros usuarios. Pero entonces ya llega un momento que pues llenas la memoria del teléfono y entonces ¿qué más aplicaciones vas a tener, no? Entonces eso nos ha ayudado mucho justo a esa adquisición de usuarios, ¿no? Que vengan a WhatsApp, prueben y pues conviertan, ¿no? Entonces desde ahí ya ese costo de adquisición es bastante bajo. ¿Qué vemos nosotros a futuro? Y un poco relacionado a lo que estás diciendo como riesgo. Yo a corto plazo sigo muy bullish en WhatsApp porque precisamente por todo lo que acabo de decir y porque mismo Meta, hasta Zuckerberg hizo un anuncio bastante grande hace un año o 2 años, abriendo o explicando cómo la API de WhatsApp se iba a abrir, permitiéndole a empresas como Félix pues, construir plataformas encima de WhatsApp mismo, ¿no? Y pues WhatsApp está monetizando cada mensaje que se manda, le pagamos a WhatsApp
y de una manera que todavía es asequible, ¿no? Para Félix. No le veo riesgo en el corto plazo, pero sí es verdad que como uno piensa a largo plazo, ¿no? Y bueno, en ese interín yo también pienso que incluso cuando hace una aplicación sigues dependiendo de Apple, ¿no? Apple tiene, el mismo Apple Store tiene unas reglas específicas para poner tu aplicación, pero sí es verdad que está hecho precisamente para que existan aplicaciones, ¿no? Manejando esas ventajas, sí vemos que a largo plazo, ¿qué pasa cuando empecemos a ofrecer servicios financieros más complejos, ¿no? Entonces, ahí sí, siempre pensamos que WhatsApp va a ser canal de primer contacto o de contacto consistente del usuario para lo más básico, para mandar su remesa, La tiendita. sí, para entender cómo funciona. Y yo siempre ahorita le estoy diciendo que es la manera nosotros como dice aquí en Estados Unidos, de date the user, ¿no? Que lo lleves a una cita, que lo invites a cenar, todo por WhatsApp. Una vez que se quiera casar contigo y tener ya acceso a crédito, acceso a una cuenta, acceso a más servicios financieros, pues ya se case con Félix, pues desde el mismo WhatsApp le invitas a bajarse una aplicación donde puede tener un real estate mucho más amplio para visualizar más servicios financieros. Pero siempre, para mí, lo que descubrimos en Félix, que es importantísimo, es la parte conversacional, esa parte humana. Entonces, incluso desde una aplicación que vemos en el futuro, si vemos que la parte conversacional es bastante importante, el usuario tiene que poder chatear con nosotros de una manera seamless, de una manera mágica, y que nosotros le podemos responder también de una manera consistente y mágica. Entonces, eso nunca lo podemos olvidar porque fue el aprendizaje de Bernie mío desde los comienzos, donde ese aspecto humano tiene que siempre estar dentro del juego. Recuerdo haber visto startups con pues, no sé, cientos de miles de usuarios en WhatsApp que luego les costaba o llevarlos a su propia aplicación, monetizar o que retengan, porque como decías, es muy fácil interactuar primero, pero luego no necesariamente que sigan en la plataforma o que sigan consumiendo, comprando. ¿Qué consejos le darías a alguien que está o que quiera apalancar WhatsApp como parte central de su producto para aprovecharlo al máximo? Totalmente. Bueno, y mencionas algo muy importante, la monetización, ¿no? Porque de repente saltando más adelante en la respuesta, hay productos que están empezando a nacer donde pues, son servicios de atención genéricos dentro de WhatsApp que son muy interesantes, pero todavía no encuentran cómo monetizar eso, ¿no? Si los llevan a otro lado. Como dices tú, o sea, sí existen esos productos donde de repente se enfocan en la magia, lo cual está bien, la magia de escribir a un bot de WhatsApp, pero sin pensar en ese producto ya que de verdad, pues, le dé plata a la empresa, ¿no? Pues, al final estamos construyendo un negocio, ¿no? Nosotros desde el día cero, pues pensando en remesas, siempre estaba la parte del pago era primordial. Pero lo que sí buscamos es que hubiese esa armonía entre WhatsApp y el pago. Entonces, incluso hoy en Félix, a pesar de que la experiencia todo es conversacional, a la hora de pagar, sí hay que sacar los usuarios fuera de WhatsApp. No lo estamos enviando a una aplicación, pero lo estamos enviando al navegador para que ahí ponga los datos de su tarjeta. Que los datos de la tarjeta no los podemos pedir por WhatsApp, por seguridad. Entonces, naturalmente hacemos que sea bastante seamless ese método de pago y que el usuario pague, ¿no? Esa parte es importante. Es algo que justo, de hecho, por mucho tiempo en los comienzos de Félix, era la parte donde el usuario más se caía, en esa parte del pago, porque justamente el usuario pues experimenta con el bot y bueno, a la hora de pagar sí dice, bueno, ¿para dónde estoy yendo? Estoy yendo fuera de WhatsApp. Entonces, tiene que haber esa armonía, ¿no? De cómo lo sacas. Pero para mí, más allá de la armonía, ¿para qué dar una aplicación? Especialmente cuando estás comenzando, ¿no? ¿Por qué no pensar en algo que sea más fácil de usar desde el mismo navegador, ¿no? Que sea como ese último punto que es necesario para monetizar al usuario. Un reto que he visto en productos sobre WhatsApp es la recurrencia. ¿Por qué? Porque pues si bien es fácil de llegar al usuario, pues tienes los mensajes de la familia, de los amigos, de repente del trabajo. Entonces, Sí. compites en un real estate por la atención. Sí. ¿Qué has aprendido acerca de cómo pues, generar esa recurrencia, interacción constante con el usuario y que el usuario recuerde volver a Félix? Sí. Tú sabes que es interesante porque al final de cuentas la manera más óptima de crecer es que tu usuario que ya adquiriste vuelva, ¿no? Eso es lo que más importa. Lo que ha funcionado muy bien, afortunadamente para nosotros, es que siempre con esa obsesión de tener un producto bastante mágico, siempre hemos tenido una buena retención. Parte, yo creo que un poco esa facilidad de WhatsApp, como dices tú, o sea, el usuario está tan acostumbrado a ver ahí, pero el usuario también tiene la necesidad de mandar dinero, ¿no? Entonces el usuario pues llega el viernes y dice, bueno, chévere, te tengo que enviar. Ah, bueno, ¿cómo es que se llama el servicio Félix? Y nos buscan en WhatsApp y nos encuentran, ¿no? Que si nos hemos dado cuenta, ¿no? Que a pesar de tener una buena retención,
cuando le hemos pedido ese feedback al usuario, hay mucha oportunidad para entender cómo recordarle al usuario dónde está Félix. Porque de repente la primera vez alguien les pasó el contacto o fuiste a la página web, pusiste tu número y luego, como dices tú, pues te bajaste en la lista de WhatsApp. Es algo que seguimos aprendiendo. Lo que no ha funcionado hasta ahora, de repente es algo que no cambia por estar en WhatsApp o no, que es ese notch que le mandas al usuario de, oye, acuérdate que está Félix, aquí está el botón de WhatsApp y lo llevas otra vez a WhatsApp, a la línea, ¿no? Ahí lo que toca es justo cuando le dices eso al usuario, ¿no? Y para nosotros el usuario, el momento más adecuado son los viernes, porque es cuando les pagan y es cuando envían la remesa. Entonces, eso de repente no cambia si eres WhatsApp o no, ¿no? Pero justo una de las cosas que queremos aprender es, ok, ¿cómo el usuario, cómo le explicamos que guarden el número? ¿Cómo encontrarnos de una manera más fácil? Entonces, esos detallitos entre WhatsApp, seguimos iterando para encontrarlos, pero de nuevo, yo creo que como todo, o sea, siempre depende de cada negocio y hay cosas que se aplican estés en WhatsApp o no. Y para nosotros, esos notch y esos recordatorios al usuario también han funcionado. Es curioso cómo se empieza a desarrollar toda una ciencia en torno a optimizar el uso de WhatsApp como canal de adquisición, tal cual creo que existe en los correos, ¿no? Hay pues, especialistas en marketing de email, y van a haber especialistas de marketing en WhatsApp que entienden todo lo que acabas de explicar. Desde cuándo mandar la notificación, ¿no? Qué tipo de texto mandar. Y va de la mano con lo que hablas de atención, ¿no? Tú tienes que decirle al usuario un mensaje súper conciso. El usuario está trabajando, pues le escribe la esposa, oye, acuérdate de comprar el pan. O sea, un mensaje conciso y Félix tiene que ser igual. Escribirle súper conciso. Nos ayudan, ciertas imágenes nos ayudan más que otras, pero tiene que ser algo que de verdad pues, no canse el usuario, ¿no? Que sea de nuevo una experiencia de WhatsApp natural. No sé si eso te pasa a ti, pero cuando a mí me llega un mensaje larguísimo o una nota de voz, si es más de un minuto. No lo leo. Sí, no. Si es más de un minuto, yo siempre digo, me mandaste un podcast, ¿no? Voy a tener que escuchar esto. Y funciona de la misma manera. O sea, el usuario tiene que ser muy conciso, cuidarle su tiempo, pero a la vez tienes que transmitirle el valor de lo que le estás transmitiendo. Si quiere referir, si quiere ganarse una promo, tienes que estar ahí bien dicho para que el usuario lo reciba y ejecute la acción. Totalmente. Mencionaste hace un ratito cómo WhatsApp se está convirtiendo más en prioridad de Meta. Mencionaste el anuncio de Mark Zuckerberg de abrir la API para que más gente construya sobre WhatsApp. Y creo que los últimos 2 o 3 años han empezado a agregar mucho más pues, funcionalidades proactivamente, comunidades, anuncios, su propia pues, inteligencia artificial. ¿Cuáles crees que son algunas de las oportunidades que negocios en Latinoamérica digamos, no están aprovechando en WhatsApp? Se están viendo indicios, en mi opinión, pero todavía muy superficiales. Creo que en India es donde por ahí uno está viendo más interesante el tema de WhatsApp, ¿no? Y es que para mí, de nuevo, o sea, yo parto de lo mismo, no hay que obsesionarse con construir una aplicación, sino aprovechar las tecnologías que están saliendo de inteligencia artificial, de LLMs, de una manera creativa, para llevar al usuario más a que reciba su beneficio en WhatsApp. De nuevo, hay que partir de la necesidad del usuario. ¿Cómo se lo hace más fácil? A mí nunca se me olvidó un quote de Elon Musk que él criticaba el liderazgo de PayPal porque no querían emitir cheques. Porque cheques era algo anticuado, ¿no? Y Elon Musk decía, pero si el usuario quiere el cheque, dale el cheque. O sea, ¿qué importa? Hay que darle lo que el usuario quiera, ¿no? Entonces, va lo mismo. Si el usuario quiere tener algo mucho más fácil, búscalo en WhatsApp. Yo creo que ahí se está dando cuenta, en Brasil está ocurriendo muchísimo. Hay un banco digital que se llama Maggi que está empezando en Brasil. Incluso Brex, que es liderada por brasileros, fundada por brasileros, tiene servicio de soporte por WhatsApp. Entonces empezar a darte cuenta que hay cambios. Yo creo que va por ahí, ¿no? ¿Cómo encuentras al usuario donde de verdad está? ¿Cómo lo hace de una manera que tenga sentido? Porque obviamente la aplicación pues, tiene su valor, pero es ese balance, ¿no? ¿Cómo le sacas provecho a las tecnologías que existen actualmente para ofrecer un nuevo servicio al usuario? Hablemos un poco de tu experiencia levantando capital, porque recuerdo haber conversado con amigos inversionistas en Silicon Valley acerca del mercado de remesas y creo que había una reacción de que uno era un mercado bastante crowded, ¿no? Competido, ¿no? Lleno de jugadores. Creo que hay grandes jugadores como Remitly, TransferWise, Zoom. Y segundo, que es un negocio de márgenes bajos. Pues, cuéntame tu experiencia levantando capital y algún aprendizaje que valga la pena rescatar.
te enfrentaste a esas objeciones? ¿Cómo las manejaste? Totalmente. A ver, en esta industria, bueno, a ver, todas las startups tienen un reto por delante a la hora de levantar dinero. Para nosotros, sin duda, ha habido dos retos muy grandes, ¿no? El primero es convencer, o fue en esos inicios convencer y siempre buscamos capital americano, ¿no? Porque al final creíamos que era la mejor manera de acceder a capitales más grandes, ¿no? Conforme íbamos creciendo. Pero la primera era justo explicar con mucha sutileza, siendo muy convincente el problema. El problema sigue siendo que las personas no son digitales todavía, ¿no? Y eso, ¿qué fue lo que nos llevó de repente aterrizar como mensaje al inversionista? Que hay que profundizar en este tipo de usuario. Remitly, todas las que acabas de mencionar son aplicaciones muy buenas, Remitly, Wise, Zoom, pero son buenas para mandar dinero a cualquier parte del mundo. Eso no las hace las mejores para mandar a México específicamente o Guatemala específicamente, y por varias razones. Pues la primera es que no tienen una infraestructura construida óptimamente para hacer envíos a México, y eso hace que puedan ser más caras hacia México. La segunda es que el mismo producto pues, está hecho para early adopters de tecnología, son aplicaciones bastante genéricas, no necesariamente están innovando pensando en el inmigrante latino de primero o en mente, y entonces va de nuevo, o sea, son productos muy genéricos. Entonces, cuando el usuario, cuando este inmigrante mexicano prueba Remitly la primera vez con una promoción, la segunda vez tuvo un problema, no le supieron resolver, ¿a quién le escribo? ¿A quién llamo? No está en español. Vuelvo a ir a mi tiendita, ¿no? O sea, como que esto está muy complicado para mí, yo quiero ir a mi tiendita donde me hablan español, donde tengan la confianza y donde si tengo un problema lo van a resolver, ¿no? Entonces, va de eso, de convencer al inversionista de que el problema o de que la oportunidad más bien está en resolverle el problema específicamente para el inmigrante latino. ¿Cómo lo convences de eso al inversor americano? Porque en mi experiencia, cuando un inversionista escucha una historia como lo que has escrito en Estados Unidos, dice, oye, pero ese problema ya fue resuelto hace 10 o 20 años, ¿no? O sea, como que no les hace sentido, sobre todo el concepto del why now, ¿no? De por qué se va a resolver ahora. Sí. Suena un problema antiguo. Total. Y justo ya iba, pues como, y son aprendizajes de iteraciones, ¿no? A veces los emprendedores tienen que decirse cómo, con esa iteración de cómo dan el pitch y de escuchar levemente el feedback o las preguntas que les hacen, ¿no? Entonces, la primera, que era bastante clara para Bernie y para mí desde un comienzo lo que queríamos hacer, era que la oportunidad no está solo en remesas, sino en construir una plataforma financiera para todos los inmigrantes latinos de Estados Unidos. Pero que las remesas es el primer paso para ganarnos la confianza de estos usuarios, ¿no? Porque al final de cuentas es el primer servicio financiero que buscan resolver. Y luego va justo desde esa misma historia personal que teníamos mi socio y yo, que se ha traducido en el desarrollo del producto, que es que al final de cuentas estamos construyendo algo por latinos para latinos, ¿no? Y suena muy cliché, pero una realidad de que entendemos, o sea, nos obsesionamos por entender las necesidades, pero a la misma vez estamos construyendo, innovando para este usuario de primero, y estamos rompiendo el molde donde nadie lo ha hecho antes, desde WhatsApp, desde ser una plataforma conversacional, desde usando cripto por detrás de una manera óptima para tener el reel más barato posible, y construyendo, verticalizando en la remesa para tener ese mejor servicio, ¿no? Y justo eso le da ese primer escalón para construir esa plataforma de servicios financieros para el futuro. El segundo punto de lo que mencionaste, que es muy importante, el tema de si es rentable o no, ¿no? Y eso fue un reto muy grande, ¿no? Porque justo había que demostrar que los márgenes iban a tener sentido. Entonces nos tuvimos que obsesionar desde un comienzo. Muchísimos inversionistas nos dijeron que no por el tema de los márgenes, cuando tenemos márgenes súper negativos de menos 160%. Y tuvimos que pensar e iterar muy rápidamente en cómo optimizar el riel. Y algo que hace 10 años, si tú ves, por ejemplo, una empresa como Uber, donde no le importaban los márgenes por mucho tiempo, o Amazon, que es muy famosa por no importar los márgenes, nosotros sí tuvimos que pensar en los márgenes desde un comienzo. Entonces tuvimos que obsesionarnos a la hora de pensar, ok, cómo construir un producto, cómo construir una estrategia de go-to-market y cómo construir un negocio rentable, todo a la vez, con un equipo todavía bastante pequeño. Fue bastante retador. Sigue siendo retador porque pues, siempre va a ser una obsesión tener la mejor infraestructura posible. Pero sí nos llevó muchísimos nos. Pues hay que saber seguir para adelante sabiendo que uno va a construir esa infraestructura y siempre va a haber un inversionista. O sea, siempre hay que estar cómodo con que hay un inversionista que va a estar ok con el proceso de construir contigo esa infraestructura, ¿no? Y ahí es donde va ese fit de founder con inversionista,
donde quieres estar como inversionista que esté contigo along the journey, ¿no? Como dicen, construyendo producto y infraestructura contigo, ¿no? Cuando hablas de obsesionarse con los márgenes, sobre todo en el proceso de levantar capital, ¿eso significa que tenías un plan muy pulido de cómo ibas a resolver el reto de los márgenes? ¿O que decidieron, no sé, tras que vamos a demorar la ronda, mejor lo resolvemos primero y luego salimos a levantar? Sí, mira, en un principio todo era sobre buscar product market fit. No había más nada. Luego, y eso fue en el pre-seed, ¿no? Donde pues justamente pues, un inversionista te da esa oportunidad bueno, de repente las remesas no es lo que es, eso en la mente del inversionista, pero estos son founders que están construyendo un equipo bastante interesante y pues por ahí encontrar una solución. Apenas empezamos a ver la señal de Product Market Fit, sí empezamos a tener un plan bastante específico de cómo mejorar los márgenes. Y estaba bastante claro para nosotros, donde había economías de escala, donde había métodos de pago, o sea, donde ya entendíamos cuáles eran los costos más grandes y pues había que darle tiempo a ese proceso para encontrar esas mejorías de márgenes, ¿no? Y sí, de hecho yo hice un slide donde justamente predecía cuándo íbamos a tener un margen positivo y cuáles eran los pasos que tenemos que seguir para eso. Y yo siempre le echo broma al board, uno de los inversionistas que está en el consejo, que invirtió gracias a ese slide, siempre se lo traigo de frente y digo, mira, acuérdate de esto, acuérdate que podemos lograr mejorar los márgenes. Y bueno, lo logramos, pero para mí siempre el primer paso es product market fit, ¿no? Es lo que hay que lograr antes de pensar en cómo construir una infraestructura donde de repente hay un producto que nadie quiera, ¿no? Entonces, primero tienes que ver que de verdad los usuarios quieran tu producto. Hablemos sobre cripto brevemente. ¿Qué has aprendido acerca de trabajar con cripto? ¿Algunos beneficios o riesgos que valga la pena destacar para emprendedores que quieran usar cripto dentro de su infraestructura o algún caso de uso? Bueno, yo naturalmente tengo un apego a cripto porque, bueno, yo crecí en Venezuela y vi de cerca cómo un gobierno puede destruir la moneda del país. Para mí, cripto es una solución lo más cercana, perfecta, pero es una tecnología que nos ayuda a transmitir valor, ¿no? Y para mí ya el mundo, el mundo tiene, los que están dentro del mundo de cripto, pues obviamente tienen tiempo pregonando que cripto es the future, pero ya están habiendo ciertos cambios sistémicos alrededor del mundo donde te estás dando cuenta que pues cripto sí puede tener una posición respetable. Pero para mí pues hay dos cosas. En Latinoamérica está muy claro el valor que puede tener stablecoins, porque en todos nuestros países siempre pasa algo donde por alguna razón la moneda local pierde valor y darle acceso al dólar de una manera seamless para mí es algo revolucionario, ¿no? Entonces stablecoins tiene para mí es algo que va a revolucionar, o ya está revolucionando, si quería tomando esos pasos, pues el acceso al valor, a transmitir dinero entre fronteras y cómo ahorrar, ¿no? Cómo tener acceso, pues no dejarlo de repente en soles, sino pasarlo a dólares de una manera inteligente. También depende de cada negocio, ¿no? A mí inversionistas que me preguntan, oye, ¿por qué tú a tus usuarios no les das stablecoins de una vez? Pero mi beneficiario en Guatemala quiere que salga en efectivo, no quiere stablecoins todavía. Entonces, obviamente hay que saber manejar dónde está el valor para cada empresa. Para nosotros hoy en día está como back office operation, donde convertimos de dólares a monedas locales, pero al usuario le damos la moneda local. Entonces, al final depende de cada empresa cómo le va a dar el valor. Y cambia, ¿no? Cambia de usuario a usuario. Hablemos brevemente del mercado latino en Estados Unidos, Sí. del que cada vez se habla más por su tamaño y la oportunidad creciente. Pero también es cierto que no es un mercado homogéneo, ¿no? O sea, Sí. hay pues, latinos de diferentes nacionalidades, hay zonas geográficas con más presencia, ¿no? Está, pues, no sé, las costas, luego Texas. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido aprender sobre este mercado? ¿Qué es algo que quizás menos gente entiende? Sí, mira, sí. Me encanta hablar de esto porque para mí es una oportunidad que está súper latente, ¿no? Y para mí hay dos estadísticas que hablan al respecto, que hay gente que lo sabe, pero de repente para tu audiencia tenerlas más claras. La primera es que si tú ves los hispanos en Estados Unidos como economía, serían la quinta economía del mundo. Más grande que México y Brasil juntos. Para mí eso es impresionante. Número dos, es que si tú ves el crecimiento del PIB en los Estados Unidos en los últimos 10 años, la etnicidad que tiene más responsabilidad sobre ese crecimiento han sido los hispanos.
más que cualquier otra nacionalidad. Entonces, evidentemente, en Estados Unidos está viendo ese empuje donde los hispanos van a ser cada vez más predominantes. Y de hecho lo vimos en la elección pasada, se vio mucho de cómo los latinos fueron una fuerza muy importante en cambiar el voto de un lado a otro. Entonces, cada vez está más importante, como dices tú, no es necesariamente una población homogénea, pero en la realidad es que eso pasa muy similar en nuestros países. O sea, hay muchos segmentos, y es cómo entender las necesidades. A partir de ahí es donde para mí está la magia, ¿no? O sea, nosotros estamos viendo con esa obsesión ayudarlos a las remesas, porque la mayoría del inmigrante quiere mandar remesas, pero tienen esos problemas que tiene cualquier inmigrante que de repente no tiene acceso a crédito. Pueden abrir una cuenta, pero esa misma cuenta, o Wells Fargo, Bank of America, no saben cómo darle un crédito a este usuario, y por ahí estos mismos usuarios tienen que ingeniárselas, cómo sacarlo. Hay empresas por ahí que están viendo la oportunidad de cómo colocar inmigrantes en ciertos puestos de trabajo en todo Estados Unidos, porque la ola de inmigración latinoamericana viene o a Florida, o a Texas, o a California, y por ahí miles de trabajos en todo Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay muchísimas oportunidades en ciertos nichos que pueden alcanzar a ser grandes negocios. Nosotros, en nuestro lado, estamos viendo ese acceso a servicios financieros de calidad. Creemos que no existe una marca que de verdad resuelva todos los servicios financieros del latinoamericano, y eso es lo que estamos apostando, ¿no? Cómo somos el acompañante de estas personas en sus decisiones financieras. ¿Cómo le recomendarías a un emprendedor pensar entre crear un producto o negocio enfocado en atender a la población latinoamericana o hispana en Estados Unidos como foco central versus hacer un producto que atiende a múltiples segmentos donde el latino resulta ser uno de ellos? Sí, y justo va de la mano un poco hay que entender muy bien los problemas que existen, y eso va a llevar a que cada emprendedor pueda encontrar algún nicho muy bueno, ¿no? Creo que Peter Thiel siempre es alguien que se obsesiona por hablar de cómo ser un monopolio, y a veces las personas piensan de que hay una oportunidad tremenda en alguna industria específica, ¿no? Pero la realidad es que si alguien resuelve un nicho específico de los latinos, voy a dar ejemplos de cosas que hemos escuchado de nuestros usuarios, ¿no? Y hay empresas que lo están resolviendo de ciertas maneras. Pero, por ejemplo, nuestros usuarios a veces tienen necesidad de buscar servicios digitales para hacer sus impuestos, servicios digitales para sacar su número de ITIN, servicios digitales de ayudarlos a posicionarlos en empleos, servicios digitales de inmigración. Los latinos que están haciendo hoy en día, pues van al consulado o van o van literal. Tú cuando vas por ahí en los vecindarios hispanos, pues ves esos centros comerciales donde tienen la tiendita de los impuestos, la tiendita del Payday Lender, la tiendita de envío de dinero. Entonces, son como los latinos van pegando las soluciones poco a poco, como los vayan consiguiendo. Pero te das cuenta, cada uno de esas son nichos donde hay mucha oportunidad. Y de repente a veces toca crear mercados nuevos, no obsesionarse con el tamaño de un mercado, sino solucionar un nicho, solucionarlo muy bien y crecer ese mercado a partir de ahí. Más allá de Félix, ¿has visto otras oportunidades que no estén resueltas y que te parezcan interesantes? Bueno, de hecho, hay una que me encanta, unas chicas que están empezando una empresa donde están viendo la oportunidad muy buena de cómo posicionar a latinos en empleos específicos, porque, por ejemplo, cadenas de hoteles en Midwest tienen una necesidad tremenda de empleados, grandísima. No los consiguen, no saben dónde conseguirlos. Los latinos que están llegando no están llegando necesariamente a Midwest, sino que, no sé, muchos venezolanos, nicaragüenses que llegan a este país con ganas de trabajar, no saben dónde buscar trabajo. Tienen que preguntar al primo o van de nuevo al consulado. Entonces, esta empresa está buscando cómo conectar empleadores con empleados. Me parece algo que puede tener una oportunidad tremenda. Esa es la que se me vino a la mente. Buenísimo. Manuel, llegamos al segmento final. Me quedan unas preguntas cortas. ¿Estás listo? Vale. Si te pones el sombrero de soñador, ¿cuál es la visión más extraordinaria de lo que está haciendo Félix en 10 años? La visión es que Félix se convierta en el acompañante del inmigrante latino en todas sus decisiones financieras. Yo, como lo veo, es que sea muy fácil que el usuario le escriba a Félix, le mande una nota de voz o incluso hasta lo llame, le pregunte, le pida hacer algo, un envío de dinero, pedir un crédito, pagar algún servicio, y que de una manera bastante simple, pues Félix lo haga, ¿no?
Por eso es que tú me ves hablar mucho a mí de cómo estamos viendo un punto de inflexión en cómo interactuamos con tecnología, y para mí estamos en eso, y cómo le ofrecemos eso al latino primero, es justo resolviendo los servicios financieros a través de una plataforma bastante humana. ¿Cuáles son las preguntas más importantes para las que hoy no tienes respuestas? Mira, para mí está clarísimo esa visión. Todavía soy muy flexible a la hora de entender cuáles son esos siguientes pasos o servicios o productos que vamos a lanzar, ¿no? Como dice Jeff Bezos, terco en la visión, pero flexible en los detalles. Entonces sí lo veo. Todavía en los detalles los vamos a ir encontrando sobre la marcha. Vamos a ir de nuevo encontrando, aprendiendo los usuarios y agarrando ese feedback, pero siempre con esa visión enfrente. Finalmente, ¿qué preguntas no te hacen que crees que deberían hacerte más seguido? Mira, justamente yo pienso que es todo lo relacionado a inteligencia artificial, ¿no? O sea, nosotros hablamos de WhatsApp a profundidad, pero todo lo que estamos haciendo, agarrando o aprovechando la inteligencia artificial para construir estos servicios ha sido parte de la magia, ¿no? Entonces, siempre me gustaría comentar más sobre esa parte de la propuesta de valor, pero bueno, obviamente es un negocio que lo bonito es cómo le damos acceso a servicios financieros de calidad a los latinos. Por detrás tenemos esta complejidad de inteligencia artificial y de infraestructura que necesitamos para ofrecer ese servicio. Entonces, a mí me emociona hablar más de inteligencia artificial y quisiera que los inversionistas me pregunten más al respecto. ¿Qué están haciendo interesante en inteligencia artificial? Bueno, y es que, o sea, lo primordial, naturalmente, es todo lo relacionado al bot. O sea, cómo el bot puede entender muchísimo la conversación, pero ya en 2 niveles más abajo de eso es cómo entendemos a este usuario desde un perfil de riesgo utilizando herramientas de inteligencia artificial, porque este usuario, parte del reto es que este usuario a veces no tiene una huella digital tan profunda. Entonces, cómo con los puntos de datos que tenemos, cómo construimos un modelo de riesgo que tenga más sentido y que haga una experiencia mucho más sutil. También cómo entender a través de la inteligencia artificial cómo le llegamos a este usuario de una manera más práctica. Entonces, ya queremos empezar a agarrar esa data de marketing para ponerle en modelos y llegarle a nuestros usuarios de una manera más fácil o más eficiente. Manuel, eso fue todo por hoy. Gracias por la increíble charla y felicidades por lo que están haciendo en Felix, que creo que están cubriendo un gran mercado y creo que pueden hacer un negocio enorme y con un impacto enorme también en Estados Unidos. Muchísimas gracias, Enzo. Ha sido un placer compartir este espacio contigo. Yo admiro, te dije por fuera, yo admiro mucho lo que haces porque buscas darle la voz a los emprendedores latinos para que todos en Latinoamérica pues agarren ideas. Ojalá haya sido un poquito de ayuda para tu audiencia. Buenísimo. Gracias y nos vemos en un próximo episodio. Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. A diferencia de un inversionista, no te cobramos por nuestra sabiduría, pero para poder seguir creciendo necesitamos de tu ayuda. Así que comparte este episodio con tus amigos emprendedores. Y si quieres recibir el resumen con lo mejor de todas nuestras entrevistas, no dejes de suscribirte a nuestra newsletter dándole clic aquí. Nos vemos en el próximo episodio.